Esta es la segunda parte sobre el tema del estado de los muertos. En el video anterior vimos cómo se forma el alma y qué ocurre con ella al morir. En este nos vamos a concentrar en qué pasa con nuestra conciencia después de la muerte. Comenzamos. Aunque no lo creas, la Biblia habla muchísimo sobre la conciencia después de la muerte. Describe al morir como un sueño y al muerto en Cristo como un dormido que espera que lo despierten en la resurrección. Aquí te dejo los textos para que lo veas. Leamos las expresiones y dime si te dan la idea de que el alma deja de existir hasta la resurrección o por el contrario da a entender que sube consciente al cielo. En Job capítulo 7 dice, porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Y en el capítulo 14 dice, en cambio el hombre muere y desaparece. Perece el hombre y ¿dónde estará? En Salmos 13 dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y en el capítulo 17 dice, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. En Daniel capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Los que respaldan la falsa doctrina de la inmortalidad del alma no pueden ignorar estos versículos. Y ellos explican que al dormir se refiere al cuerpo y no al alma. Pero no tiene absolutamente ningún sentido decir que un cuerpo duerme mientras la conciencia está despierta. Porque por más que el cuerpo esté quieto, acostado o inmóvil, seguirá estando consciente a no ser que esté dormido. Con lo cual, el hecho de dormir es el que está relacionado con la conciencia, nunca con el cuerpo. Pero bueno, esto lo entiende hasta un niño de 12 años. Es explicar lo obvio. Es un típico ejemplo del paso 1 en las evidencias de la manipulación del texto que explicamos en el video de cómo manipular el texto bíblico, donde decía que no se mencionan los textos de la idea predominante y si se los mencionan porque no hay más remedio, se los presentan como excepciones aisladas y luego se intenta rebatirlos con interpretaciones contrarias a toda lógica. Bueno, aquí tenemos un excelente ejemplo. ¿Puede haber una explicación más ilógica que decir que lo que duerme es el cuerpo y no la conciencia? Vamos a analizar otro texto que se suele presentar para justificar que el alma está consciente en el cielo. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se aplica una suposición arbitraria diciendo que la frase teniendo en derredor nuestro significa que las almas de los que están en el cielo nos miran desde allí arriba como testigos. A esta altura, con lo que hemos aprendido hasta ahora, seguramente ya te habrás dado cuenta rápidamente de la sutileza del engaño. Ya a simple vista notamos que el texto es ambiguo porque la frase en derredor nuestro podría tener muchísimos significados. En segundo lugar, habrás notado que el texto está hablando de otra cosa y para nada está explicando el estado de los muertos. Y por tercer lugar, tenemos una metáfora, ya que habla de una nube de testigos, con lo cual rápidamente nos damos cuenta que es imposible interpretar este texto sin el contexto bíblico. Si nosotros tomamos en cuenta el contexto como debe ser, no solo tenemos cada vez más versículos que nos impiden llegar a esa conclusión, sino que para colmo, el capítulo anterior, es decir, Hebreos 11, viene diciendo lo siguiente. En el versículo 13 dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. En el versículo 16 dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y en el 3 dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y en el versículo 39 explica que son testigos no porque estén mirando de lejos, sino porque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y vuelve a recalcar repitiendo que ninguno de ellos recibió lo prometido, haciendo clara referencia que murieron sin haber recibido todavía la recompensa del paraíso, debido a que aún tienen que esperar la resurrección, en sintonía con todo lo que la Biblia viene enseñando. Por consiguiente, la interpretación lógica tomando en cuenta el contexto es efectivamente que la frase tenerlos en derredor nuestro no significa que nos miran desde el cielo, sino simplemente que los tenemos presentes como ejemplo, siendo la primera interpretación, como dijimos, una suposición arbitraria, consecuencia de tomar el texto sin el contexto.
Vamos a ver otro texto muy similar al anterior que se encuentra en Hebreos 12, 22 y 23, donde dice: vosotros en cambio os habéis acercado, a muchos lugares y entre ellos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Tomando este texto, ellos interpretan que los inscritos que están en los cielos son las almas que están viviendo allí. Simplemente tomando el contexto inmediato del capítulo anterior, al igual que el versículo anterior, vemos que el texto está hablando de otra cosa y que la interpretación es más ambigua todavía, ya que no habla de los que están en el cielo, sino de los que están inscritos en el cielo. Con lo cual la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto, es que los héroes de la fe son inscritos en el cielo a tal punto que Dios ya les preparó una ciudad, pero que aún no han recibido lo prometido hasta que no llegue el día de la resurrección. Siendo así, la primera interpretación, como siempre, una suposición arbitraria por no tomar en cuenta el contexto. Volviendo al listado de textos sobre la idea predominante, quiero decirte que no solo el Antiguo Testamento nos dice que la muerte es como dormir, sino que el Nuevo Testamento también lo indica de forma unánime. Aquí te dejo algunos versículos, mostrando de forma clara y contundente que toda la Biblia respalda la creencia de que al morir el alma no va al cielo, sino que deja de ser hasta que despierte en el día de la resurrección. Vamos a analizar uno de los textos más utilizados para defender la doctrina de la inmortalidad del alma y a la vez una de las formas más descaradas de forzar un texto por su evidente manipulación. Es el versículo que hemos utilizado como ejemplo para explicar los textos de traducción ambigua en el video donde explico cómo se manipula el texto bíblico. Pero aquí lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Se trata de la famosa frase que está en Lucas, capítulo 23, versículo 43, donde Jesús dice al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los que utilizan este texto interpretan que es evidente que al morir el alma va al cielo, por eso le pudo decir Jesús que ese mismo día el alma del ladrón estaría con él en el paraíso. Y acá tenemos un caso típico de traducción ambigua porque las comas simplemente no existían en el griego del Nuevo Testamento. Entonces, dependiendo de dónde se ponga la coma, Jesús pudo haber dicho también: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que me entiendas de lo que te hablo, acá te muestro un versículo, este versículo del que estamos hablando, marcado dentro del cuadro rojo del Códice Sinaítico, que es un manuscrito del siglo IV que contiene la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Como puedes ver, no existe ninguna coma en el texto, ya que los signos de puntuación aparecieron siglos después en el griego. Hay varios motivos que demuestran que esta es la traducción correcta. Empecemos con el motivo más obvio, que es que cuando Jesús resucita, lo primero que le dice a María en Juan 20:17 es que dice: no me toques porque aún no he subido al Padre. Con lo cual, la suposición lógica, tomando en cuenta el contexto, es que Jesús nunca le pudo haber dicho al ladrón que ese mismo día estaría en el paraíso, ya que Jesús mismo dejó bien en claro que el domingo todavía no había ascendido, con lo cual la interpretación es una suposición arbitraria. Y como suele suceder para defender la falsa doctrina, de las dos traducciones posibles, en este caso se toma la totalmente improbable. Otro dato importante es que no olvides que la traducción siempre es interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un texto puede ser traducido de dos formas diferentes, el traductor tiene que tomar una de las dos posturas. Por eso mismo, en muchas versiones vas a encontrar el texto traducido así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese "que" no existe en el original. El motivo por el cual digo que es una de las manipulaciones más descaradas es porque, siendo tan clara la suposición lógica y tan fácilmente comprobable, se la use continuamente, pero continuamente, como un argumento. Realmente no me deja de llamar la atención con cuánta liviandad se fuerza el texto bíblico. Si bien con este argumento ya tenemos suficiente, te voy a dar un par más. También es evidente que el ladrón así lo entendía, ya que justo antes de la respuesta de Jesús, en el versículo 42, el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así lo entendía también Marta, la hermana de Lázaro, cuando se junta con Jesús. Le dice en Juan 11:24, hablando de su hermano Lázaro que había muerto, dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Como dato curioso, te cuento que he puesto la frase tal cual está en el original sin las comas en el traductor de Google, y la inteligencia artificial del traductor me arroja la traducción que coincide con la suposición lógica tomando en cuenta el contexto.
Vamos al listado de versículos que nos da el contexto bíblico. Como dijimos anteriormente, muchos especulan con la conclusión ilógica de que cuando la Biblia dice que el muerto duerme se refiere al cuerpo y no a la conciencia. Ahora, lo que no te cuentan es que además hay varios versículos, no uno solo, que dicen clara y explícitamente que al morir dejamos de tener conciencia. Vamos a algunos de ellos. Vamos a leer algunas frases de estos versículos y dime sinceramente si te dan la idea de que al morir vamos al paraíso y seguimos conscientes, o por el contrario, quedamos en un total estado de inconsciencia hasta el momento de la resurrección. Leamos, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ahora pregunto, ¿es lógico que si al morir ascendemos al cielo, la Biblia explique que en ese mismo día perecen mis pensamientos? Fíjate cómo todos estos textos, en primer lugar, están hablando claramente de lo que sucede cuando morimos. En segundo lugar, todos arrojan la misma idea, que al morir cesan nuestras actividades, vamos al silencio y perecen nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, no hay ni un solo versículo en la Biblia que hablando del tema diga que el alma consciente se vaya a algún lado al morir, antes de la resurrección. Por el contrario, siempre en todos los casos los versículos que se toman para justificar la falsa doctrina son versículos que no hablan del tema. Como por ejemplo este versículo que se encuentra en Hechos 20 del 9 al 11 y que también se utiliza muchísimo. Aquí se narra que un niño llamado Eutico se cae de la ventana de un tercer piso y fue levantado muerto. Entonces en el versículo 10 Pablo abrazándole dice: no os alborotéis, que su alma está en él. Así que ellos interpretan que aquí Pablo está diciendo claramente que el alma del niño aún no salió del cuerpo y se fue al cielo, sino que todavía está en él. Este es otro claro ejemplo de manipulación de un texto por traducción ambigua. Te explico por qué. Volvamos nuevamente a este gráfico donde vemos que en la Biblia el alma es sinónimo de vida y de persona. Al morir, la persona deja de existir. El alma o vida deja de ser porque para que exista la vida o el alma se necesita el cuerpo y el espíritu o soplo de vida de Dios. Ya hemos visto anteriormente cuando veíamos los textos que indican que el alma es inmortal, cómo se traducía la palabra alma nefesh en el Antiguo Testamento o la palabra psihi en el Nuevo Testamento, indistintamente como alma, persona o vida. Ya hemos visto, en el ejemplo del dicho de Jesús al ladrón de la cruz, que la traducción es una excelente forma de manipular el texto. Es el traductor el que decide qué palabra pondrá en lugar de psihi, que significa alma o vida o persona. Analizando un poco el contexto, podemos ver algunos versículos donde se utiliza la palabra psihi, es decir, alma, en el contexto de dar, perder o salvar o arriesgar una vida. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, 11, está el famoso versículo que Jesús dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. En realidad el texto dice: da su alma por las ovejas. En Hechos 27, 22, Pablo dice que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, y así varios textos más. Fíjate cómo cambiaría el texto que estamos analizando si la palabra psihi se traduciría como vida en vez de como alma, tal como se hace en tantísimos versículos del Nuevo Testamento, entre ellos los que te puse debajo del ejemplo. Diría: no os alborotéis, que su vida está en él, lo cual era una expresión muy común para decir que estaba vivo. Dicho sea de paso, sirvan todos estos textos como muestra de que en el Nuevo Testamento también está lleno de versículos donde dice que el alma puede morir o ser matada. Pero volviendo al tema, aquí en pantalla te muestro cómo traducen esta misma frase 19 versiones diferentes en el español. Y podrás ver que solo 3 de ellas usan la palabra alma. El resto lo traduce a Pablo simplemente diciendo de que el niño está vivo, que es el significado de la expresión. Y ahora hazte una pregunta. Si un ministro, un cura o un pastor o lo que sea utiliza este texto para justificar la inmortalidad del alma,
¿está o no está manipulando el texto bíblico? Tomando en cuenta el amplio contexto bíblico hasta ahora analizado, donde pudimos ver que el alma es sinónimo de vida y que la conclusión lógica es que como era común utilizar la palabra psiqui en el Nuevo Testamento para frases que hablen de salvar, de perder, de quitar o preservar la vida, lo que Pablo está diciendo era simplemente que el niño está vivo, siendo así la interpretación primera una suposición arbitraria. Vamos a analizar otro texto también muy utilizado y es el que se encuentra en Hebreos 11:4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Con este texto ellos interpretan que el motivo de que Abel esté hablando aún estando muerto es porque ascendió al cielo y se encuentra allí. Ahora bien, si tan solo nos tomásemos el pequeño trabajo de considerar los otros dos textos en la Biblia que hablan del mismo tema, seguro que nuestra interpretación cambiaría completamente. Uno de ellos está en Génesis 4:10, que es precisamente cuando Caín mata a Abel, y que dice: y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, no es que Abel el que clama desde el cielo, sino su sangre derramada desde la tierra, dice. El acto criminal debe ser juzgado. Y el otro versículo está en Hebreos 12:24, el contexto inmediato de lo que venía hablando Pablo en el capítulo anterior, donde dice que Jesús es el mediador del pacto y su sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Es la sangre derramada injustamente la que reclama justicia. En Salmos capítulo 9, versículo 12, dice: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Así que la interpretación lógica, tomando en cuenta el contexto, es que el acto de injusticia representado por la sangre inocente derramada habla reclamando justicia, siendo la primera interpretación una suposición arbitraria, consecuencia de desconocer el contexto. Exactamente lo mismo pasa con Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 10, cuántas veces se ha tomado como argumento sobre la inmortalidad del alma, mencionando de este texto a las almas de los que habían muerto, que estaban debajo del altar clamando a gran voz. Lo que hemos mencionado anteriormente sirve para explicar este versículo, pero por si queda alguna duda, el versículo siguiente, capítulo 6, 11, se le dice de ellos que descansarán todavía un poco de tiempo, haciendo referencia al dormir de la muerte, ya que aún falta que se complete el número de los mártires y el juicio. No tendría sentido decir que sigan descansando si estuvieran en el paraíso, como tampoco tendría sentido tanto clamor por justicia si estuvieran ya en el cielo disfrutando de la presencia de Dios, ¿no te parece? Apocalipsis 24 lo aclara aún más si cabe, describiendo a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que como podrás ver es exactamente el mismo grupo que habla en Apocalipsis 6:9, que dice los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y aquí viene la parte clave, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron quiere decir que estaban muertos y vivieron. Hasta aquí la segunda parte de este tema crucial. No te pierdas el último video donde analizaremos en detalle cómo será la resurrección y no te olvides de suscribirte, así podrás enterarte de todos los videos nuevos que irán saliendo en este canal.